Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. No sé si han visto, por ejemplo, en los teléfonos que hay una nueva actualización. Entonces le mandan a uno la nueva actualización y entonces uno baja la actualización nueva y a veces empieza con fallas el sistema operativo del teléfono, o no sé, empieza con fallas. Todo el día, ya 2 días después o al día siguiente, una nueva actualización. ¿Para qué es? Para corregir las fallas de la actualización pasada o para ir renovando eso, ¿verdad? Bueno, hay otros que saben más que yo de ese asunto, pero esa es la vida cristiana. Vamos de actualización en actualización para ir mejorando, para que seamos mejores y que vayamos dejando las cosas obsoletas atrás, porque la verdad que así es. El que tiene un teléfono del 2010 ya no le sirve. Yo creo que ya no le sirve, porque han pasado un montón de actualizaciones y ya el sistema operativo de este teléfono y los gigas y todo eso ya no le sirve para bajar las cosas que usted necesita bajar ahora, apps y cosas de esas. La vida cristiana es igual. Necesitamos ir perfeccionándonos, hasta que Cristo venga por nosotros. Vamos a hablar de eso, de ese proceso del discípulo, porque vimos en el pasaje cuando leímos en el principio, capítulo 1, el versículo 40 al 42, que Jesús salió a buscar discípulos. Porque hay algo muy importante que ustedes y yo tenemos que saber. Jesús sale a buscar discípulos, pero los discípulos tienen que ser procesados. Los discípulos que Jesús encontró, digamos que a los 30 años de edad de él, no fueron los mismos en el sentido de, hablando personalmente, y el carácter de ellos no fue el mismo cuando Jesús murió y resucitó. Ya eran otros transformados y no se acabó ahí, el proceso sigue toda la vida, porque Jesús no está interesado en seguidores o seguidoras, no, de esos hay muchos. Usted ve en la Biblia que Jesús lo seguía cantidad de gente, muchas personas lo seguían. Pero ¿qué pasó con todas esas personas que lo seguían? En el camino más de uno tiró la toalla, dijo: no, esa palabra es difícil, yo no lo sigo. Y Jesús le dijo hasta a sus discípulos: ustedes también se van a ir como esos, después de ver grandes milagros y cosas de esas. Jesús no está interesado en seguidores, sino está interesado en discípulos. Y el discípulo tiene que ser formado o formada. O sea, usted puede ser un creyente, una persona que entregó su vida a Cristo, pero está en usted si decide convertirse en un discípulo o no. O sea, en someterse a esa formación. Porque los seguidores siguen siendo gente común que simpatizan con el evangelio. Las iglesias están llenas de personas que son seguidores nada más, simpatizantes del evangelio de Cristo. Me gusta, ¿por qué está aquí usted? Porque ahora usted está en esta iglesia. Ay, es que me gusta la alegría en la alabanza. Ese no es un motivo correcto. Ah, es que me gusta cómo oran. Ah, es que me gusta cómo celebran la cena. Ah, es que me gusta que le dan clases a los niños. Y entonces empiezan a formar mis niños desde pequeñitos. A mí no me interesa mucho el asunto de estar en la iglesia para escuchar la palabra, eso. No, yo quiero que le enseñen a mis niños. Así, esas cosas las hemos oído aquí. Padres de familia decir eso, imagínense ustedes, qué cosa. Un padre de familia que dice eso está diciendo: ya yo lo sé todo, lo que necesito es que enseñen a mis niños. Y de por sí le toca al padre de familia enseñarle a los niños, no a los maestros de escuela dominical. Aquí les enseñamos, pero
las responsabilidades de los padres. El asunto es que un día esto les mandé un cuadrito ahí. Yo mando cuadritos en una lista de difusión masiva que tengo. Así es que cuando usted le llegue algo, no crea que se lo estoy mandando solo a usted. O sea, no crea que es que la tengo contra usted. Bueno, es algo generalizado como para que usted reciba la edificación. El cuadrito decía: un casi cristiano es es una de las criaturas más peligrosas del mundo. Eso lo dijo George Whitefield, un hombre de Dios, hace cientos de años. Un casi cristiano es una de las criaturas más peligrosas del mundo. ¿Por qué? Les digo eso, ¿sabes por qué les digo esto? Porque una hermanita me dijo que el cuadrito que le había mandado yo la había ofendido. Yo dije: ay no, qué tirada, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Será que se creía una casi cristiana ella? Porque si a mí me mandan un casi cristiano, yo digo: no, yo soy un cristiano de verdad, no casi, no tiene por qué ofenderme. Pero sí, porque es que un casi cristiano es una persona que nada más simpatiza, pero su vida no ha cambiado, no se somete a Cristo. Las personas de afuera y del barrio ven a una persona común y silvestre, que en algún momento les va a decir que es seguramente evangélico o evangélica. Pero Dios no nos llamó a ser evangélicos. La Biblia dice que a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos evangélicos, hijos de Dios. Usted es un hijo o una hija de Dios, no evangélico. La religión la dejamos atrás hace mucho. Si usted se identifica como evangélico, vaya renunciando a eso. Aquí usted no vino a una iglesia evangélica. Aquí usted vino a una iglesia de hijos de Dios, a una iglesia cristiana. Amén. Si alguien de los que está aquí no vuelve, es que ya saben por qué. Ok, San Juan 1:40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12, de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo primero que hace Jesús aquí es dirigirse a Pedro, porque vamos a tomar como referencia a Pedro para esta enseñanza acerca del proceso de un discípulo, porque la vida de Pedro aquí en la Biblia es una gran enseñanza del proceso de un discípulo. Porque Pedro, Jesús lo había tomado como quizás el líder de esos 12 y de los demás. Eso lo vemos muy normal ahí en la Biblia. Era líder Pedro. Y Jesús lo primero que hace es cambiarle el nombre. Yo no sé si ustedes han puesto cuidado en la Biblia, pero en la Biblia a varias personas se les cambia el nombre. Desde el Antiguo Testamento, al primero que vemos cambiando el nombre, el Señor, es a Abraham, y le cambió por Abraham. Cada vez que en la Biblia, por ejemplo, a Israel, a Jacob se le cambió el nombre, ¿verdad?, por Israel. Vemos otros casos como Saulo de Tarso se le cambia el nombre por Pablo. Cada vez que hay un cambio de nombre, significa cambio de relación, cambio de sometido la persona, digámosle de esta forma, como a un proceso. Llegaste a ser ahora alguien diferente. Jesús está viendo un potencial en Pedro, y ese potencial lo ha visto el Señor en ustedes y en mí desde que nos llamó, porque el Señor lo que quiere es empezar un proceso, una transformación. Al Señor no le interesa si usted tiene títulos, si usted es abogado, si usted es médico, si usted es ingeniero, o si usted es un albañil, o si usted es un taxista. El Señor no anda viendo esas cosas, o si usted no es nada, en el sentido de que no tiene un oficio, ni siquiera un oficio, se dedica, qué sé yo. Voy a hablar de tal vez una mujer ama de casa, que no tiene un oficio aparte de lo que hace en su casa.
Dios no anda buscando títulos ni nada de eso para llamar personas. El Señor anda buscando corazones dispuestos, personas con potencial para serle fieles a Él, llenarlos del Espíritu Santo y que vayan a hacer su obra. Amén. Así es que no importa si usted sabe leer o no sabe leer, si sabe escribir o no sabe escribir, si fue a la escuela o no fue a la escuela. Al Señor no le importa eso. Por supuesto, no estoy descartando los estudios, ¿verdad? Son muy buenos y muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. Pero para servirle al Señor y para la obra de Dios, el Señor anda buscando personas sencillas que estén dispuestas a ser usadas por Él. Y vemos que aquí a Pedro se le cambia el nombre, el Señor le cambia el nombre, cambio de naturaleza, relación con Dios. Esto es como un nuevo nacimiento, porque un nuevo nacimiento es lo que tiene que pasarnos a cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, nacer de Dios, y ahí empieza la carrera. Y a usted ahí, a partir de ahí, ya Dios no lo conoce por ese nombre que usted tiene, que le puso su mamá y su papá. Ahora usted tiene un nombre nuevo que solo Él conoce, dice Apocalipsis, ustedes léanlo ahí. Un nombre nuevo que solo Él conoce. Yo no sé cómo me llamarán a mí, el Señor, pero tendrá un nombrecillo por ahí. A Pedro le pusieron Cefas, y ya les mencioné otros nombres ahí, como diciendo: ahora voy a empezar, Pedro, contigo una nueva relación y vamos a empezar un proceso. Luego vemos en Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11, es un pasaje muy lindo donde no vamos a leerlo, pero se lo voy a recordar, porque si no se nos va mucho tiempo, porque tenemos varios pasajes. Pedro está en la playa lavando las redes junto con los demás discípulos, con los demás compañeros de trabajo de él. Habían tratado de pescar toda la noche, ¿se acuerdan del pasaje? Y no habían podido pescar nada. Estaban desanimados, estaban desilusionados y muy cansados porque la pulsearon toda la noche y no pudieron pescar. En eso aparece Jesús ahí, en medio de esa escena, y una multitud de gente siguiendo a Jesús. Jesús no puede predicarles porque lo están apretando ahí. Entonces le dice a Pedro: Pedro, necesito que me prestes tu barca para que yo me suba, retirarme un poquitito de la orilla y desde la barca empezar a enseñarle a todos. Y entonces Pedro le presta la barca a Jesús. Jesús se sube en la barca, no sé si estaba sentado o estaba de pie, tal vez sentado. Pero Pedro estaba con él ahí. Y entonces la historia dice que Jesús, después de que le enseñó a la gente, le dijo a Pedro: Pedro, ahora sí, boga mar adentro. Y entonces cuando Jesús le dice boga mar adentro, porque vamos a ir a pescar, Pedro le dice: Señor, ¿cómo es posible? Se pesca de noche nada más. Y estuvimos tratando de pescar toda la noche y no hay peces. No hay peces. Los peces más grandes se los comieron. No hay peces, Señor. Pero si usted me dice, pues vamos. Y Pedro se sujetó y siguió mar adentro. Bogó mar adentro. Y entonces sucede algo sobrenatural, la primera pesca milagrosa que se ve en la Biblia, y entonces se empiezan a llenar las redes, tanto que dice la Biblia, se rompían las redes. Y entonces dijo Pedro: llamemos a los otros para que vengan a ayudarnos. Y cuando se estaban rompiendo las redes, porque tantos peces pesaban mucho, no los podían meter en la barca, vinieron los demás muchachos con su barca, y entonces entre todos subieron los peces a la barca. En eso Pedro, al ver ese milagro y eso tan poderoso que hizo Jesús, entonces Pedro cae de rodillas delante de Jesús y le dice: Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y entonces Jesús le dice: Pedro, de ahora en adelante te voy a hacer pescador de hombres. Y eso iba para todos los demás. Sígueme. Ahí fue el llamado. Y entonces todos, después de que sacaron los peces a la orilla y todo eso, dejaron sus barcas, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Y entonces vemos en el proceso de este discípulo lo segundo que hace Jesús, después de que le cambia el nombre a Pedro y comienza una nueva relación con él, más de cerca.
Lo segundo que vemos es que entra en su barca, como diciéndole Pedro: Señor Jesús, aquí está mi barca, si quieres entrar en mi vida y tomar control de ella, puedes tomarlo, lo mío es tuyo, haz de mí lo que quieras, haz de mí lo que quieras. Y Pedro le dijo también, cuando Jesús le dijo: boga mar adentro, Pedro le dijo: está bien, Señor. Y a partir de ahí empezaron a ver cosas sobrenaturales, porque lo sobrenatural de Dios viene a nuestras vidas cuando obedecemos. Porque lo segundo que quiere hacer el Señor en la vida de nosotros es conquistar la obediencia de nosotros. Obediencia. Después de que nos llama y tiene una relación nueva con nosotros, ahora de cerca, lo segundo ahora el Señor quiere obediencia de nosotros. Porque si no hay obediencia, no vamos a poder ver lo sobrenatural de Dios en la vida de nosotros. Algunas personas tal vez se preguntan: ¿por qué yo no veo cosas que otros hermanitos ven o otras personas le pasan? Bueno, hay que preguntarse: ¿estaré siendo obediente? ¿Estaré diciéndole yo al Señor: en tu nombre voy a echar la red, lo voy a hacer, te presto mi barca no es mía, es tuya, Señor Jesús, de aquí en adelante? Lo tercero que Jesús enseñó fue a ellos, les estaba enseñando, porque estamos hablando del proceso del discípulo. Vieron que se empiezan a romper las redes, tienen que venir los otros. Lo tercero que aprendemos es que en la iglesia o en el reino de Dios tenemos que aprender a trabajar juntos. El fruto que es la pesca, las almas, los peces que el Señor nos va a dar, no son para unos. No me los tengo que dejar solo yo. Tengo que compartirlos con todos. Y mis bendiciones también que el Señor me está dando, también las tengo que compartir con otros. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Porque si no, las redes se rompen. Eso es como hablar de egoísmo, como hablar de discordias, como hablar de disensiones. Eso es como una iglesia que esté en disensiones, en discordias y en esas cosas. Es una iglesia que tiene las redes rotas. Vienen peces y se les van, vienen peces y se les van. Como echar en un saco roto, como dice la Biblia. Todo pasa recto. Bendiciones materiales, bendiciones de todo tipo. El Señor quiere que trabajemos en equipo, que aprendamos a hacerlo, que dejemos los celos, las discordias, esos corazones enfermos que traemos cuando venimos a Cristo. Traemos corazones llenos de carnalidad y eso tenemos que ir dejándolo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo de la iglesia de Corinto le dice: usted, eso es de niños, hay que dejarlo de niños. En el proceso del discípulo hay que dejar lo de niños. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 1, que es cuando Pablo dice, algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y decía otro. O sea, aprender a que Dios me da un don a mí y es para edificar a otros, pero que a otro le da otro don y es para edificar también, y que yo no tengo que envidiar el don del otro, ni tampoco envidiarlo, ni querer quitárselo, ni arrebatárselo, ni sentir rencor porque aquel tiene esto y yo no lo tengo. Haga con los talentos, como en la parábola, multiplique lo que Dios le da y después ríndale cuentas al Señor con lo que Dios le dio. Pero Dios no le va a pedir cuentas de lo que no le ha dado a usted, sino de lo que le ha dado a usted. Bueno, la cuarta cosa que vemos aquí a los discípulos aprendiendo es que Jesús produjo un cambio de pensamiento con respecto a Jesús mismo. Pedro le dijo a Jesús: maestro. Al principio, maestro. Lo trataba como maestro, pero cuando vio aquello sobrenatural, cayó de rodillas y dijo: Señor. Cambió su perspectiva. Es el primer momento donde ve a Jesús haciendo algo tan grande y maravilloso. Más adelante Pedro reconoció también, lo vemos en Mateo capítulo 16, cuando Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente dice que eres tal y tal y tal, pero ustedes, ¿qué dicen de mí? Dice Jesús: lo que me interesa es qué dicen ustedes de mí. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es
lo que Dios quiere formar. La cuarta cosa es que cambie mi concepción de Jesús que yo tengo. Porque si mi concepción de Jesús que yo tengo es uno clavado en una cruz de palo, un ídolo o una cosa así religiosa, un ícono raro, ¿verdad? Tengo que cambiar esa concepción. Jesús es la verdad, el camino, la vida. Él es una persona, quiere tener relación personal conmigo. Ese es el Jesús de la Biblia. Y no solo eso, sino que es Dios. Él se hizo hombre, pero es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre. Esas cosas tienen que cambiar en mi pensamiento. Reconocerlo como Señor. Vieron que Pedro cayó de rodillas y lo reconoció como Señor. También lo quinto que hizo el Señor ahí fue que Pedro, como discípulo, reconoció su naturaleza humana delante del Señor. ¿Qué es eso? Reconocer que nosotros somos pequeñitos, que tenemos errores. Pedro lo que dijo fue: apártate de mí, que soy un pecador. Eso siempre tenemos que reconocerlo. Él es Señor y yo soy criatura. Ahora soy una criatura, hijo de Dios, pero sigo siendo criatura. O sea, en ningún momento yo voy a cambiar hasta que Cristo no nos transforme cuando venga en el arrebatamiento y transforme esto mortal en inmortal y esto carnal en algo que ya no sea carnal. Hasta que no pase eso, yo tengo que tener siempre mis pies sobre la tierra y decir: Señor, aquí estoy. No soy perfecto, tengo fallas. Pedir perdón al Señor siempre por nuestros pecados, por nuestras fallas, todos los días, reconocer eso. Eso es importante, vivir humillado, humillarse. Pedro se humilló. Ese es el proceso del discípulo. Luego, un sometimiento. Lo sexto que Jesús hace ahí es producir sometimiento. Dice la Biblia que a partir de aquel día lo dejaron todo y lo siguieron. O sea, aquí vemos ahora a estos discípulos diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy, quiero seguirte. Y no es que usted tenga que dejar lo que usted esté haciendo ahora, pero lo que usted está haciendo ahora no tiene que ser lo más importante en su vida. Ahora tiene que ser Jesús. El discípulo tiene que aprender eso. Y que al decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, es servirle a Él, someterse a Él para servirle, para hacer su voluntad. Y que todos oigan y vean en nosotros a Jesús. Bueno, pero también, hermanos, en el proceso del discípulo, lo que les hablaba hace un rato, hay una etapa de humillación. No todo es dulce, también hay situaciones amargas. Entonces el discípulo debe estar dispuesto a varias cosas. Y lo vemos en la historia de Pedro. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 16, donde después de que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice algunas cosas a Pedro importantes ahí y a los demás discípulos? Luego les dice en el versículo 21, más adelantito, unos versículos después de que Jesús le dice a Pedro: Pedro, lo que acabas de decir no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro acaba de recibir una revelación de los cielos. Lo que dijo Pedro vino de parte directo de Dios. Jesús se lo dijo, directo de Dios lo que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y sobre esa roca, esa confesión, ahí, sobre esa confesión, ese fundamento voy a edificar mi iglesia. Pedro seguramente, ¿verdad? Acabo de decir algo muy profundo, ¿ah? No sé. Y entonces, más adelante unos versículos, en el versículo 21, Mateo 16, 21, dice: entonces, después de que Jesús dijo: tengo que ir a Jerusalén porque allá voy a morir, me van a maltratar, voy a ser entregado a los principales, a los sacerdotes y a los escribas, y ellos me van a condenar, me voy a morir crucificado, les está diciendo Jesús. Pedro lo tomó aparte, y oiga, desde entonces comenzó Jesús
a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Dice el 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, usted sabe, qué tremendo. Nosotros queriendo aconsejar a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y a eso nos referimos cuando decimos que en el proceso del discipulado tenemos que ser confrontados y corregidos, aunque nuestras intenciones sean muy buenas, como las de Pedro. O sea, cuando el discípulo está poniendo la mira en las cosas de la tierra, tiene que ser confrontado y corregido y no debe de resentirse. ¿Cómo hace el Señor? El Señor, bueno, a veces usa su palabra para corregirnos y no debe resentirse, pero ya aquí estamos hablando de que muchas veces el Señor usa a otras personas. Y voy a empezar con que el Señor usa a veces para las esposas, usa el esposo. Para el esposo usa las esposas. Y qué difícil eso, cuando la esposa corrige al esposo. Ay, mamá. Porque a mí me puede corregir otra persona, pero si llega mi esposa a decirme algo, ahí sí cuesta más. O viceversa. Los hijos tienen que ser corregidos por los padres y a veces los hijos, los padres, corregidos por sus propios hijos. Pero si es de Dios, tengo que someterme. Me están confrontando, tengo que ser corregido y no debo resentirme. Y luego voy por el pastor. Porque ¿cuántos de los que están aquí están dispuestos al que el pastor los corrija? Seguramente todos van a decir, sí, yo. Habría que verlo. Por experiencia se los digo. Porque lo primero que tendemos a hacer es resentimiento. Me dijeron algo que no quería oír, porque eso es la corrección, cuando alguien te dice lo que no quieres oír. Pero yo les voy a decir una cosa, el padre que ama, corrige, ¿sí o no? ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice la Biblia. ¿Por qué corrige? Porque ama. Dios nos corrige porque nos ama. El padre que ama a su hijo lo corrige. Así es que el padre que no corrige a su hijo no lo ama, así de sencillo. Y muchos no han entendido ese principio. Pues es un principio bíblico. Por eso dice la Biblia que a los hijos hay que corregirlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación para los hijos. Pero algunos hijos más bien disciplinan, amonestan a sus papás. El hijo es el que manda en la casa y el que dice qué tiene que hacerse y qué no tiene que hacerse. Bueno, pues en el asunto es una parte difícil, cuando uno tiene que sujetarse y someterse. Usted está en una iglesia no solo porque quiere venir a alabar y glorificar al Señor. Yo le aconsejo que usted se someta a todo, porque la Biblia dice que el ser parte de una iglesia es que usted tiene pastores que están por encima de usted en el sentido espiritual para corregir y amonestar y para guiar, para orar, y hay que someterse. Y eso trae la bendición de Dios. Y como les he dicho muchas veces, no sé qué haríamos si apareciera un pastor hoy aquí y yo le digo, este va a ser el pastor de esta iglesia, el pastor nuevo, ya yo no voy a ser el pastor, este va a ser el pastor, y les traigo un chamaco de 29, 30 años a pastorearlos. ¿Cómo cuesta? Porque yo no sé por qué todos quieren tener un viejito por pastor. Y perdón, o sea, no estoy minimizando a las personas mayores ni nada de eso. Por supuesto, se supone que una persona mayor tiene sabiduría y tiene más madurez y conocimiento, etcétera. Eso debería de ser así. Y claro, eso es una gran garantía y todo, ¿verdad? Pero
Hay muchas personas que si Jesús entrara por esa puerta, yo les digo, este es Jesús, pero ustedes no saben qué es Jesús. Este es el nuevo pastor. Se someterían a él. Les digo porque yo comencé a pastorear a mis 33 años y viví eso. ¿Cómo un Will ahí me va a venir a mí a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Y todavía me ven algunos con cara de Huila. Tengo casi 53, tengo 52 años y no es que estoy diciendo que lo sé todo, pero sí sé que he madurado. Y tengo más de 30 años de andar en los caminos del Señor, fielmente a Dios, y he aprendido. Y todavía veo que a algunos les cuesta. Les cuesta. Algunos con poquitos años de ser cristianos y otros con muchos. Parece que los que tienen muchos les cuesta más someterse o sujetarse a las autoridades. Pues eso es parte del discipulado. Usted sabe que yo venga y le diga, apártate de mí, Satanás, para que le suene en la iglesia de los 200 metros allá. Al otro domingo está en la otra iglesia. Tenga por seguro. Yo no le voy a decir a ninguno a Satanás, ni nada de eso, tranquilos. Pero fue duro, ¿sí o no? Tuvo que haber sido duro para Pedro, porque Pedro tenía buenas intenciones. O sea, no es que Pedro le buscaba el mal a Jesús, más bien le estaba buscando el bien, que no lo crucificaran, que no le pasara nada malo. Y lo estaba aconsejando con todo el amor del mundo, y lo tratan de Satanás. Apártate de mí, estás poniendo las cosas, la mira en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y por eso les digo que cuando el discípulo está poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, el pastor tiene que jalar el aire, hablar fuerte. Y el discípulo tiene que someterse a la palabra de Dios que está siendo hablada por medio del pastor. Pero no estoy hablando solo desde aquí del púlpito, no, personalmente. Sométase y va a ver que Dios le va a bendecir. Luego, estamos hablando entonces aquí, que el discípulo tiene que ser confrontado, dispuesto a estar confrontado, a ser confrontado y corregido. Pero también el discípulo debe ser zarandeado. Lo vemos en el ejemplo de Pedro también. Voy a otro pasaje, Lucas 22, 31 y 32, estuvimos predicando de eso el miércoles aquí. El Señor Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Te van a dar una zarandeada como a trigo, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Y después de que vuelvas, confirma a tus hermanos. Eso dice el pasaje. Eso fue la noche antes de que apresaran, cuando estaban apresando a Jesús. Ya casi, llegaban los guardas del templo con los sacerdotes para llevárselo. Y luego de eso vemos a Pedro negando a Jesús, unas horas después negando a Cristo. Ahí vino el zarandeo fuerte de Pedro. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, de lo que estaba pasando, esa parte tenía que pasarla a Pedro para ser perfeccionado. Su fe tenía que ser aquilatada y tenía que ser fortalecida. Después de eso, su fe no fue la misma, la fe de Pedro, pero tuvo que pasar un zarandeo fuerte de parte de Satanás aquí. No todo el tiempo tiene que ser de parte de Satanás, pero el zarandeo es parte del discipulado. El zarandeo es parte del proceso del discípulo. Seguramente vamos a fallarle al Señor en algo, vamos a negar al Señor en algo y vamos a tener que pasar por ese zarandeo, y no solo por el zarandeo, sino por el quebrantamiento, porque vemos que eso fue lo que pasó con Pedro, fue quebrantado. Dice la Biblia ahí en el capítulo 22, del 54 al 62 de Lucas, que Pedro lloró amargamente. El discípulo en algún momento tiene que llorar amargamente, por una o por otra razón. Pedro lo hizo por lo que había sucedido, pero yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo después de ser zarandeado, porque le he fallado al Señor,
no es algo que hay que hacerlo todas las semanas, ni todos los meses, ni todos los años, hermanos. Nadie lo vaya a agarrar por deporte. Pero en algún momento de la vida de un cristiano, uno le falla a Dios con ganas. O sea, con ganas estoy hablando de metió la pata hasta adentro. Hizo las cosas que no tenía que hacer. Y después viene el quebrantamiento. Es donde reconocemos que fallamos. Reconocemos que ofendimos a Dios. Reconocemos que ofendimos a los hermanos de la iglesia. Reconocemos que ofendimos a todo mundo. Y tenemos que entonces arrepentirnos y pedir perdón para volver a empezar. Todo esto es parte del proceso del discípulo. Es duro, esta es la parte dura. Esa es la parte dura, cuando nos quieren corregir, cuando somos zarandeados y cuando somos quebrantados. Algunos de los que están aquí yo les puedo preguntar y seguramente levantan la mano y me van a decir, ya yo pasé por eso. Y no es que uno no lo vuelva a pasar o no lo pueda volver a pasar, pero yo creo que cuando uno pasa por esa etapa de zarandeo y quebrantamiento, lo mejor es aprender y no volver a pasar por ahí. No volver a pasar por ahí. Porque si no la cosa se pone más complicada, ¿verdad? Bueno, pero después de eso vienen buenas noticias. Las buenas noticias es que, yo no sé si ustedes vieron en San Juan capítulo 21, que después de que Jesús murió y resucitó, los manda a ellos para Galilea. Váyanse, Galilea estaba lejos de Jerusalén. Recuerden que todos los acontecimientos habían pasado en Jerusalén. Y los manda para la tierra de ellos, allá donde estaba el mar de Galilea, el mar de Tiberias, donde ellos pescaban y todo eso. Los manda para allá y Jesús les dice, yo llego, yo los alcanzo. Tenían como una semana de estar ahí y nada de Jesús, no aparecía por ninguna parte. Y estaban en la playa todos juntos y seguramente no estaban muy animados, que digamos. Y Pedro dijo, vamos a pescar. Tuvo una gran idea Pedro, ¿eh? Vamos a pescar. Y todos se fueron a pescar con él, porque él era el líder. Y entonces en la madrugada, en eso que se está haciendo ya claro, entre oscuro y claro, no habían podido pescar nada, otra vez toda la noche y no habían podido pescar nada. Aparece alguien allá en la playa que apenas ven así, medio, no lo reconocen, no saben quién es. Había hecho una fogata y tenía un pescado, unos pescados ahí y estaba cocinándolos. Y entonces les grita desde allá, lancen la red al otro lado para que pesquen. Y entonces Juan reconoció, es el Señor. Cuando sacaron las redes estaban llenas otra vez. 153 grandes peces, dice la Biblia. Y lo más lindo es que las redes no se rompían ya, porque ya habían aprendido aquello. Estaban trabajando juntos, estaban trabajando en equipo, Pedro se tiró de la barca y se fue en carrera por el agua, porque vio que era el maestro, vio que era Jesús. ¿Saben qué es lo que había pasado? Que es que Jesús ya había resucitado, ya se les había aparecido en Jerusalén. 2 veces se les había aparecido. ¿Se acuerdan cuando llegó y estaban todos juntos ahí? No estaba Tomás. Pero después se les apareció cuando ya estaba Tomás y que Tomás tocó las manos, etcétera. Y después de ahí ya no más, hasta este momento. Y habían pasado esas cosas y Pedro no había arreglado cuentas con Jesús. Qué incómodo que es eso, ¿verdad? Cuando usted le ha fallado a alguien y lo ha ofendido, usted sabe que ofendió. Usted sabe que dijo algo que no tenía que decir o hizo algo que no tenía que hacer. Y sigue viendo a aquella persona, tal vez en su casa, si es de la casa, tal vez en el trabajo, si es del trabajo, o no sé, o en la calle, o se la encuentra ahí en la clínica haciendo fila, y usted sabe que ofendió a esa persona. Incluso se pone a hablar con la persona.
y la persona amablemente habla con usted y todo el asunto, pero no se han arreglado las cosas. Es incómodo para uno eso, para uno el que ofendió. Pedro todavía no ha arreglado el asunto. Entonces Pedro dijo, no, hasta aquí. Se tiró de la barca y se fue a donde estaba Jesús. Porque había que pedir perdón, porque había que hablar del asunto, había que hablarlo, tenemos que hablarlo. Porque ese pasaje lo que nos enseña es eso, las cosas habladas se arreglan. La Biblia dice, confiésense los pecados los unos a los otros, para que sean sanados. Porque cuando nos confesamos los pecados, las faltas unos de otros, en las familias, los esposos, los hijos con los padres, en los trabajos con el patrón, con los compañeros, donde sea, cuando reconocemos nuestras fallas y pedimos perdón, usted ahí le está cortando los suministros a Satanás, de una vez, está cortando con el diablo toda división y toda discordia y todas esas cosas. Está dando buen testimonio porque está pidiendo perdón. Se está humillando, pero la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Porque a veces hay que humillarse para que las cosas se arreglen. Alguien tiene que dar el brazo a torcer. Así dice la Biblia también. Alguno de las dos partes tiene que ceder para que haya bendición. Pues Pedro se tira ahí y se va a hablar con Jesús. Y es cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y yo sé que tú lo sabes todo. 3 veces le pregunta Jesús a Pedro, porque así como Pedro lo negó 3 veces, ahora Jesús está dejando que Pedro 3 veces vuelva a hablar con Jesús, a decirle, a reivindicarse delante de Jesús otra vez 3 veces y decirle y reconocer, sí, Señor. Pero lo que estaba haciendo era reconocer, sí, Señor, tenés razón, fallé, sí, Señor, te amo, te quiero, me someto. Y ahí mismo Jesús le dice, Pedro, te voy a decir una cosa. Cuando tú eras joven, hacías lo que te diera la gana. Me gusta que busquemos el pasaje para que lo vean. Está en San Juan capítulo 21, ya casi voy terminando. Porque esto es muy importante aquí. En el capítulo 21, versículo... vamos a leer del versículo 17. Dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro entristecido, o se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y mire lo que dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Lo que está diciendo usted, se vestía solo y hacía lo que quería. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Jesús le está poniendo ahí la analogía, está poniéndole una imagen de lo que sucede en la vida natural de todos nosotros. Cuando somos jóvenes, el joven se viste y agarra para la calle y hace lo que quiere. Pero cuando ya estamos ancianos, nos tienen que vestir y nos tienen que llevar incluso a donde no queremos ir. ¿Cierto o no? Ahí pasan con un señor en una silla de ruedas. ¿Quién sabe para qué ese señor quiera ir? ¿A dónde lo llevan? Lo lleva una persona que ni siquiera es de la familia. Es una empleada que contrataron, pero él no se puede mover, ya casi no puede hablar, lo tuvieron que vestir. Jesús está usando esa analogía para decir, Pedro, cuando eras joven, o sea, inmaduro, usted hacía lo que le diera la gana, pero ahora la cosa va a ser diferente. Ya maduro,
usted tiene que someterse y va a ser llevado donde yo quiera. Va a ser llevado incluso a la muerte. Mire lo que dice el pasaje. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Otra vez, sígueme. Vieron que la cosa empezó con una pesca milagrosa de muchos peces. Ahí vino el primer llamado. Pero luego, ahora viene la confirmación y la reivindicación después del proceso ese. Otra pesca milagrosa. Le vuelve a recordar, yo te llamé para ser pescador de hombres. Te perdono lo que hiciste, que me negaste y eso. Apacienta mis ovejas, te devuelvo otra vez el llamado, es tuyo. El ministerio es tuyo. Eso lo digo, ¿por qué lo digo esto? Porque hay algunas personas que creen. Yo me he encontrado personas que me dicen, yo fui cristiano alguna vez. Yo anduve en los caminos del Señor. Dios me usaba en esto y esto. Y es triste, porque eso lo que quiere decir es que se están descalificando a sí mismos. Están diciendo, ya Dios me desechó. Pero por este pasaje, yo veo que Dios no desecha a nadie, a ninguno. Así es que si usted está pensando que Dios ya lo desechó o la desechó porque se jaló una torta por ahí, hizo algo que no tenía que hacer, vuélvase al Señor, pídale perdón y Él va a levantarlo o va a levantarla otra vez, le va a devolver lo que le dijo antes y el llamado siempre está y le va a decir otra vez, sígueme. Eso sí, madure, para que ya no tenga que andar haciendo lo que usted le dé la gana, sino sométase a lo que yo quiero que usted haga. Y las cosas van a cambiar mucho. Esto es parte del proceso del discípulo. Confirmación, un proceso de restauración y reconciliación, que fue lo que pasó Pedro ahí, y también de confirmación de su ministerio, y también en el proceso hay que madurar, al punto de que ya usted dice, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras hacer. Ya para usted no es tan importante lo que era importante antes. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa. Yo hice tantas cosas mal hechas, siendo cristiano, mal hechas, no estoy hablando de pecados, sino cosas mal hechas, porque eran cosas para mí muy importantes, pero que ahora veo que qué tontera, que pleitos, contiendas, celos, disensiones con personas, competencia con personas, cristianos, por cosas que para uno eran muy importantes y que ahora uno dice, Dios mío, qué niñería, cosas de niños. Como cuando usted se acuerda de los pleitos que tenía con sus hermanillos en la casa y todo, por cosillas, por tonterías. Así somos en la vida cristiana. Tiene que llegar el momento donde usted diga, Señor, aquí estoy. Nada es más importante para mí que hacer tu voluntad. Por eso le digo que Dios anda buscando, Jesús anda buscando discípulos, no seguidores. La Biblia dice que, Jesús dice que, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego dice también que a los primeros cristianos, a los primeros discípulos, se les llamó, a los primeros discípulos se les llamó cristianos en Antioquía. Eran discípulos. Los que se llamaban cristianos era porque eran discípulos de Jesús, no seguidores. Yo me imagino que más de uno de esos seguidores estaba gritando en la cruz o ahí cuando estaban juzgando a Jesús, crucifíquenlo. Porque díganme ustedes qué se hicieron todas esas multitudes, todos los que comieron panes y peces, los que se saciaron, ¿dónde estaban cuando Jesús estaba siendo crucificado? Ni los discípulos, hermanos, solo Juan estaba ahí al pie de la cruz.
Señor, aquí estoy, dígale, Señor Jesús, aquí estoy, yo quiero empezar bien el año. Quiero, Señor, someterme a tu discipulado, a tu formación. Quiero someterme, Señor Jesús, a tus propósitos, a lo que tú quieras hacer conmigo. Quiero ser tu discípulo, tu discípula. Sé que me saliste a buscar, como saliste a buscar a ellos, Señor. Sé que quisiste o que hiciste o tuviste conmigo un encuentro personal, Señor, porque me saliste a buscar y me hiciste tu hijo, tu hija. Y ahora yo quiero someterme, Señor. Yo me someto a ti. Conquista, Señor, mi obediencia, Señor. Te cedo el control de mi barca, de mi voluntad, Señor. Señor, quiero, Señor, no pensar solo en mí mismo, Señor. Quiero pensar en que esto lo tengo que hacer entre todos. No solo yo soy el importante, Señor, sino todos los demás. Somos importantes para tu reino, Señor. Tú nos necesitas a todos juntos trabajando. Somos un cuerpo, Señor. Y aquí estoy para eso, Señor. Señor Jesús, cambia mi pensamiento. Porque si mi concepción acerca de ti tiene que cambiar, cámbiala, Señor. Yo me quiero someter a ti como Señor. O sea, mi dueño, mi amo, Señor. Que tú eres el que tiene la razón. Jesús, como discípulo tuyo, Señor, me humillo delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú todo lo sabes y todo lo puedes. Y reconozco que soy imperfecto, Señor, que tengo muchos defectos, Señor, pero que en tus manos puedo ser formado como el alfarero forma el barro y lo hace conforme a la imagen que tiene el alfarero en su mente, Señor, no la imagen del barro. Señor, si tengo que ser confrontado y corregido, me someto también, Señor. Y si tengo que ser zarandeado, Señor, solo te pido que la fe no me falte. Ora por mí para que la fe no me falte mientras sea zarandeado, Señor. Pero corrígeme, porque sé que la corrección evitará mi muerte, Señor. Corrígeme, hazme como tú quieras. Y también, Señor, si tengo que ser quebrantado en medio de ese zarandeo, Señor, ayúdame, Señor, a salir adelante para ayudar a los demás, como hablábamos este miércoles, Señor. Porque si somos levantados, si tú nos ayudas en medio de la prueba, Señor, es porque quieres que nosotros ayudemos a otros también en medio de la prueba. Y también confirma nuestro llamado, confirma mi llamado, Señor Dios. Yo quiero someterme a ti para volver a retomar lo que tal vez he dejado de lado, Señor. El llamado que me hiciste, los dones que me diste, el ministerio que me entregaste, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Y por último quiero decirte, Señor, yo quiero madurar delante de ti. No quiero ser como un joven que hace lo que le dé la gana. Yo quiero ser una persona madura que se somete a tu voluntad, Señor, para que tú me lleves donde tú quieras y donde tú digas, Señor. Porque para eso soy tu discípulo, Señor, en el nombre de Jesús.